Buenos días, señores estudiantes de grado 11B. ¿Cómo amanecen? Buenos días, profe. Bien, Me alegro inmensamente. Andrés, bueno, faltan 2 minutos para comenzar. Vamos a esperar. Hay algunos de sus compañeros que deseen ingresar. Hasta ahora solo hay 4. Bueno, ustedes saben que estas reuniones por Zoom son de 45 minutos máximo. Ya llevamos un minutico, así que vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, les cuento algunas cosas. Dentro de las cosas es, pues evidentemente, en la medida de las posibilidades, entrar a la hora de acuerdo, ¿no? En cualquier inconveniente que yo tenga, con cualquier inconveniente que yo tenga, pues yo les aviso en el grupo. Ya hay un grupo que organicé a partir de hoy. He ido también trabajando algunas cositas. Voy a empezar por orgánica, que es como una de las cositas en las que vamos un poquito más quedados. En orgánica vamos a hacer una especie de recorderis. Ese recorderis lo voy a establecer basándome de lo más general, es decir, hacer una comparación entre las principales características de los compuestos inorgánicos y de los compuestos orgánicos. Pero antes de comenzar, quiero recordarles 2 cosas. Todo lo que digamos, hagamos acá, todo lo que digamos o hagamos acá va a quedar grabado. Yo les voy a subir, una vez finalicemos la clase, les voy a subir el video a un canal de YouTube que yo tengo para que usted consulte allí, repase, revise o complemente lo que nosotros tratemos aquí en la clase. O sea que vas a tener ese material de apoyo. Ya no te voy a estar facilitando documentos de diapositivas. Simplemente usted consulta mi canal de YouTube, que lo encuentras con mi nombre, John Jairo Macareno Vanegas, en YouTube. Ahí lo voy a colgar, pero siempre demora un poquitico, entonces
yo te sugeriría que en las horas de la tarde consultes ese canal y te suscribes para que te vaya llegando la notificación de los videos. Igual, ahí usted va a encontrar también el material que voy a ir subiendo con los demás grados 11 para que también revises alguna cosita. Bueno, vamos a comenzar. De esta primera diapositiva que tenemos en análisis, vamos a retomar solo 3 cosas, porque nos van a servir para el abordaje inicial, que es el recorrido de lo que le comentaba. Entonces, en química inorgánica, nosotros el año pasado y parte de este año, antes de que sucediese esta situación, hayamos mencionado en clases varias veces la palabra iónico. Entonces, generalmente las sustancias inorgánicas poseen enlaces tipos iónicos, que son aquellos en los cuales la diferencia de electronegatividad entre los elementos que se unen están por encima de 1.7, lo cual me implica entonces que los elementos en enlace van a estar en sitios totalmente diferentes de la tabla periódica. Algún elemento estará a la derecha sin llegar al 8, recuerde eso. Otro elemento estará a la izquierda, en grupo 1, grupo 2. Mientras más lejos, más diferencia de electronegatividad. Y es una virtud precisamente importante de las sustancias iónicas. En cambio, en las sustancias orgánicas, ya esa diferencia de electronegatividad no es tan alta. No es tan alta porque precisamente los elementos en unión o están muy cercanos entre sí, o sea, pertenecen a grupos muy cercanos, grupo 5, grupo 6, grupo 4, A, o su diferencia de electronegatividad no es tan alta. Es probable que en un enlace covalente se establezca, en orgánico, se establezca entre el carbono y el hidrógeno. Fíjate que el carbono estaría en el grupo 4, en cambio el hidrógeno estaría en el grupo 1, pero eso no implica que la diferencia de electronegatividad sea altísima, al contrario. Si yo resto 2.5 del carbono con 2.1 del hidrógeno, eso me da 0.4, y 0.4 está por debajo de 1.7. Por lo tanto, el enlace que rige o regiría a esa molécula es covalente. Sería la primera característica en común que estamos contraponiendo. Vamos a irnos a otra característica. Por ejemplo, la conducción de la electricidad es inherente a toda sustancia inorgánica. En cambio, en las sustancias orgánicas, como no hay, o la diferencia electronegatividad es escasa, por debajo de 1.7, no conduce a la electricidad porque no va a haber elemento que quite electrones, ni va a haber elemento que pierdan electrones, lo que sí sucede en un compuesto inorgánico. Y como última comparación, para no explicar toda esa tabla que usted la va a tener a disposición en el video, es que las sustancias inorgánicas dan reacciones iónicas simples y rápidas, o sea, es prácticamente que instantáneo, se podría decir. Ahí la velocidad de reacción es muy alta en las sustancias inorgánicas. En cambio, en una sustancia orgánica reaccionan lentamente y además de eso las reacciones son complejas. Un ejemplo para diferenciar eso. Supongamos que hay un vehículo a las 12, 12 y media de nuestro horario parqueado en una de las zonas permitidas en el Parque Santander, allí a la intemperie. Si no ocurre nada por fuera de lo normal, el combustible que está almacenado dentro de ese tanque, ese vehículo, no va a tener razón para explotar si no ocurre nada fuera de lo normal. Eso me indica que los enlaces que unen a los átomos que hacen parte de la gasolina, como el octano y derivados, pues van a estar muy cercanos, por lo tanto van a ser mucho más estables. En cambio, si yo combino un poquitico de sal, una cucharada de sal, que lo hacemos diariamente en la cocina de nuestras casas para preparar una solución, y lo combino en el agua, y observo que eso inmediatamente se disuelve, o sea, hay una reacción instantánea, cosa muy diferente a lo que sucedería si yo adiciono una cucharada de gasolina o de aceite vegetal a 1 litro de agua. Voy a observar que no se van a
solubilizar jamás, porque lo orgánico generalmente no es soluble en lo inorgánico, ¿cierto? No es soluble en lo inorgánico. ¿Cierto? Eso quería compartir inicialmente. O sea, esto que vamos a ver ahora nosotros en orgánica no tiene nada que ver con lo inorgánico. Y me voy a ir, disculpen un segundito, a esta diapositiva, que precisamente de allí les saqué parte de las actividades que ustedes respondieron para la finalización del primer periodo. Entonces vamos a recordar esta clasificación, porque la vamos a necesitar y mucho, y mucho. Bien, recordemos que esos carbonos o hidrógenos o en su caso oxígenos o nitrógenos o azufres que se combinen entre sí me van a originar diferentes formas o alternativas de cadenas orgánicas. Dentro de esas cadenas orgánicas podemos establecer dos grandes extremos. No me mires todavía esta que ahorita la explicamos. Dos grandes extremos. Un extremo acíclico, alifático o abierto, que eran aquellas cadenas que nosotros explicábamos en clases presenciales donde los carbonos se unían consecuentemente entre sí, sin tocarse, el inicio con el final. Eso es una cadena abierta. O bien pueden ser saturadas, en el caso de los alcanos, ahorita recordamos algo de eso, o pueden ser insaturadas, si hay alquenos o si hay alquinos. Pueden ser normales, o sea, lineales, pero también pueden ser ramificadas, tanto de alcanos como de alquenos o alquinos. Pero si no son abiertas, la segunda alternativa es que puedan ser cerradas. Pero incluso en las cerradas hay dos grandes diferencias. Van a haber unas cadenas homo o isocíclicas, hidrocarbúricas, nos referíamos en ese momento en donde solo hubiesen carbonos e hidrógenos unidos, esas son las homocíclicas, o heterocíclicas, que además de carbono e hidrógeno puede aparecer oxígeno, nitrógeno, cloro, flúor, en fin, ¿cierto? Otras clases de elementos químicos diferentes a carbono e hidrógeno. También pueden aparecer enlaces simples o enlaces dobles o triples. En conclusión, o hay cadenas abiertas o hay cadenas cerradas. Dentro de las abiertas pueden haber alcanos, lineales o ramificados, o pueden haber alquenos o alquinos, lineales o ramificados. Eso en el caso de ser abiertos. Conclusión, si no son abiertos, son cerrados. Los cerrados pueden ser hidrocarbúricos o heterocíclicos. Sí, pero eso en teoría, profe. Y en una gráfica o ejercicio, ¿cómo diferencio eso? De eso se trata este primer encuentro. De eso se trata este primer encuentro. Por ejemplo, ¿qué es eso de cadena acíclica, alifática o abierta tipo alcano o saturado? Primero, vamos a mirar dónde está el cursor inicialmente, que es un enlace simple que me une a estos dos carbonos entre sí y al carbono secundario con este carbono primario. Fíjate que esta gráfica me sirve para recordar muchas cosas. Voy a ampliar un poquitito. Y ahorita compartimos pizarra para complementar esto. Por ejemplo, aquí donde está el cursor, este es un carbono tipo secundario, razón, se une una vez a la izquierda con un carbono, una vez a su derecha con otro carbono. Es lineal porque es consecutiva y es abierta porque este carbono no se une con este. Porque es alcano, los enlaces que se unen entre sí a los carbonos son simples. Estos guiones que vemos alrededor de cada carbono son los enlaces covalentes simples. Pero puede ser que el alcano sea mucho más largo en su cadena y existan cosas que salen o ramas que salen de una cadena. A esa cadena le vamos a llamar también tipo alcano, porque todos los enlaces son simples, pero va a ser ramificada o arborescente porque aparecen unos radicales unidos a esta cadena central. O sea, existiría este radical y existiría este radical.
¿cierto? Dado caso, sea alcano. Entonces, esta cadena lineal abierta tipo alcano, esta cadena lineal, pero ramificada, o alifática, ramificada tipo alcano. En su defecto, esta que estamos viendo ahorita, sigue siendo tipo alcano. Mire que los enlaces que me unen a los carbonos son simples. Sí, pero me va a dar una forma triangular, o sea, una forma cerrada que simularía a la primera estructura cerrada de orgánica, que es el triángulo. Esa primera estructura cerrada, que es un triángulo, pues va a tener 3 carbonos. De pronto ya hasta se me olvidó ese prefijo para 3 carbonos, que es el prefijo prop. Ahorita recordaríamos eso. O sea que esta cadena, si me preguntan la clasificación, estamos haciendo un recorderín para los que recién ingresan, es una cadena homocíclica. Es una cadena homocíclica cerrada. ¿Listo, Andrés? Un segundito. Dime, Andrés y Jesús. Profe, lo que pasa es que la pantalla de usted Está congelada, tiene la pantalla congelada. Tengo la pantalla congelada. Sí, señor. Señor. Que yo era Ángel, por eso también me salí de la clase. Ah, un segundo. Ya sé qué puede estar pasando. Vamos a dejar de compartir. Es que esto, como tuvo una actualización, ahora hay que entrar y volver a compartir, entrar y volver a compartir. ¿Ahora sí la ven? ¿Ahora sí ven esta o no? Sí, ahora sí, profe. Ah, listo, ok. Señor, Ok. ahora sí. Ok, ¿y ahora? ¿Ahora? Ahí está congelada. Está congelada. No, Ok, entonces ya sé cuál es el cuento. Aquí hay que dejar de compartir y volver a compartir. Cada vez que uno sale, es perdedera de tiempo. Esto ahora lo pusieron peor. Bueno, gracias, muy amable Andrés Jesús por recordar. Entonces fíjate que en esta, bueno, haciendo un recorderis aquí. Esto es lineal, tipo alcano, enlaces covalentes simples. Esta es ramificada, tipo alcano, enlaces covalentes simples. Pero observamos que hay ramificaciones que salen de esta que es central. Más adelante, en otras clases, vamos a explicar cuándo sabemos si la cadena es cadena carbonada principal. Ahí hay unas reglas que hay que cumplir. Alcano abierto, lineal, alcano abierto, pero ramificado. Y miremos esta, que sería un alcano cerrado, o sea, un homocíclico, ¿cierto? Serían las, por decirlo de una manera, un complemento de lo que hayamos comentado aquí. Sin embargo, aquí les tenía otra clasificación para concluir. Cadenas ramificadas, las abiertas o las cerradas. Las abiertas son lineales, lo que acabamos de recordar, o pueden ser ramificadas. Tipo, en este caso que estamos analizando esta gráfica, estos dos son alcanos, pero pueden haber aquí enlaces dobles o pueden haber enlaces triples. Igual siguen siendo abiertas. Si son cerradas, les podemos llamar homo o isocíclicas cuando son hidrocarbúricas. En este caso tenemos aquí un vértice 2, 3, 4, 5, 6. Tienen 6 vértices, por lo tanto esto es un hexano, prefijo ex para 6, sufijo ano por los enlaces covalentes simples que aquí unen a los carbonos. O, en su defecto, un aromático, en caso de benceno. Ahorita recordaremos eso. Heterocíclico, cuando además de ser cerrado, aparecen elementos distintos al carbono o al hidrógeno. En este caso aparecen aquí nitrógeno. Por eso son heterocíclicos. Bueno, vamos recordando cositas. ¿Cuántas clases de fórmulas hemos resuelto utilizar en orgánica? Pues pueden haber de varios tipos. Recordemos. Moleculares o mínimas, ya nosotros veíamos en clase cómo sacar esas moleculares, pues contando cuántos carbonos. Por ejemplo, aquí me dicen C4H10. Yo cuento los carbonos, 4 carbonos, cuento los hidrógenos, deberían darme 10, 3, 5, 7, 10. Como hay 4 carbonos, el prefijo para 4 es but. Como todos los enlaces son simples, le llamamos butano.
Pero estos 4 carbonos lineales puedo convertirlos en una cadena ramificada. Míralo aquí. Siguen habiendo los mismos 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, y los mismos 10 hidrógenos, 3, 6, 9 y 10. O sea que el isobutano y el butano son isómeros moleculares del mismo butano. La diferencia, en el isobutano hay un carbono terciario. Voy a ampliar. Ya está, de pronto eso se nos olvidó. Ahí donde está el cursor es un carbono terciario. Fíjate que está a la izquierda con uno, hacia arriba con otro y a la derecha con otro. Se une a 3 carbonos distintos. Este, donde está el cursor ahorita, es un carbono primario, al igual que este y al igual que este. En el isobutano, recuerda que el prefijo iso es isómero. La misma fórmula molecular, pero distinta fórmula estructural. Ahora vamos a esta fórmula. Ya en esta fórmula no puedo decir lo mismo que en esta, porque aquí hay 2 carbonos primarios, son estos que estoy indicando con el cursor, y hay 2 carbonos secundarios, en la que es lineal. No hay lugar a un carbono terciario como en la ramificada. Vamos a esta. Este otro tipo de fórmula. Aquí me dicen semidesarrollada. Puede haber enlace triple, puede haber enlace doble, puede haber enlace simple en la misma cadena, pero sigue siendo lineal. Profe, y entonces aquí, ¿esto qué es? ¿Es un alcano, es un alquino o es un alqueno? Pues entonces revisemos que en el enlace covalente triple hay una mayor cantidad de compartimiento de hidrógenos. Perdón, de enlaces o de electrones. En este caso, 6 electrones o 3 pares. Aquí hay compartimiento de 2 pares de electrones, 4 electrones. Y aquí hay un compartimiento solo de 2 electrones. ¿Quién comparte más? El triple. Entonces, esto yo lo puedo catalogar como un alquino mixto, porque va a tener tanto enlaces simples como enlace doble. Si quiero sacar la fórmula molecular de esto, siguen habiendo los mismos 4 carbonos, pero ya no van a tener igual cantidad de hidrógeno como en este caso. Solo hay 2, 3, 4 hidrógenos. 4 carbonos, 4 hidrógenos. Si simplifico, CH. Ahorita recordamos simplificación. O esta, que es un propano. 3 carbonos unidos con enlace simple. Dado caso que usted quiera, que lo hicimos en clase para hallar carbonos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, esto lo quiera dibujar de otra manera, encontramos esta que es una manera gráfica donde usted me está indicando cuántos hidrógenos se unen a cada carbono. 3 hidrógenos a un carbono porque es primario, los mismos 3 hidrógenos a este carbono porque ambos son primarios, y este que es igual a este, o sea que ambos son secundarios, solo tienen derecho a 2 valencias compartidas con hidrógenos. Entonces tenemos fórmula molecular, tenemos fórmula semidesarrollada o tenemos fórmula desarrollada o gráfica. Todo eso lo vamos a ir recordando. Bueno, voy a salir de aquí, voy a ver si, un segundito, si aquí les colocaba, oye, esto lo hablamos. Voy a irme a lo siguiente. Voy a irme acá. Eso tiene como, por decirlo de una manera, carbonos primarios, secundarios, terciarios, fórmulas y demás, tienen que ver con las funciones químicas, que es algo parecido a lo que veíamos en biología en años anteriores, como haciendo una comparación en terminología con el término de reinos, los reinos naturales, monera, Acá vamos a hablar de funciones orgánicas, pero yo quiero que usted recuerde la diferencia, damos un recorderis inicial, entre función y grupo. Entonces yo les coloco aquí esta diapositiva de referencia. Una función es un conjunto de sustancias que se parecen en algo. Y ese parecido en algo es a lo que vamos a llamar grupo funcional. Hay varias clases de grupos funcionales, ¿cierto? Pero para eso voy a irme a una de las primeras.
antes de hacer ejercicios. Recordemos esto que habíamos visto en clases. Debes tener tu cuaderno ahí para que vayas relacionando algunas cosas de orgánica. Los hidrocarburos a los que nosotros hagamos referencia, los podemos diferenciar de dos maneras. O los alifáticos o los aromáticos, ¿cierto? Dentro de los alifáticos, lo que acabamos de recordar, los que pueden ser lineales o los que pueden ser cerrados. Los lineales pueden ser alcanos, alquenos o alquinos. Voy a ampliar un poquito. Es alcano cuando el enlace es simple. Es alqueno cuando el enlace es doble. Es alquino cuando el enlace es triple. ¿Quiénes son insaturados? Los que presentan enlaces múltiples. En ese caso, o doble o triple. Por eso le llamamos insaturados. En inorgánica, el término insaturado me implica poca cantidad de soluto. Acá no va a significar lo mismo. Acá el término insaturado me quiere decir, si un hidrocarburo, además de tener carbono e hidrógeno, tiene enlace doble, eteno, en este caso porque tiene dos carbonos, o enlace triple. Dado caso, sean dos carbonos, pues le llamaremos etilo. Si no hay ni dobles, ni triples, sino simple, le llamaremos alcano. Dentro de los cerrados estarán los cicloalcanos, que existen a partir de 3, recuerde, hasta máximo 30, y los cíclicos que son insaturados, porque pueden presentar enlaces dobles o enlaces triples. Entonces le llamaremos cicloalquenos o cicloalquinos. Cada uno de ellos tiene una expresión general, que era la que estábamos viendo antes de que esto sucediera. ¿Cierto? Entonces, esos son los alifáticos, o abiertos o cerrados. ¿A qué llamamos aromáticos? Que yo les decía ahorita, complementamos eso. ¿Cuándo una estructura es aromática? Primero, si tiene un solo anillo. Vamos a ampliar. Si hay un solo anillo, a eso le llamaremos monocíclico, porque el anillo es un ciclo, ¿cierto? De 6 carbonos, porque este es cada vértice me implica un carbono. O sea que aquí estaríamos hablando de una estructura que tiene 6 carbonos, pero además de eso va a tener otra característica, que son 6 hidrógenos, porque hay enlaces dobles y enlaces simples, digamos, alternos. Pero pueden haber 2 o más anillos. Si hay 2 anillos, le llamaremos, 2 o 3, le llamaremos policíclicos, como el caso del naftaleno. Más adelante, un segundito. Está tan sensible hoy. ¿A quiénes llamaremos compuestos nitrogenados? Pues ya el enlace covalente simple, doble o triple pasa a un segundo plano, porque el grupo funcional es el nitrógeno, de ahí el nombre nitrogenados. Son 4 posibilidades dentro de esos compuestos nitrogenados. Aminas, muy importante para la biología, cuando precisamente me hablan de proteínas, como la unión entre un grupo amino y un grupo ácido. El grupo amino se caracteriza porque posee, ¿qué pasa aquí? Porque posee un nitrógeno. En este caso puede ser 2 carbonos, prefijo para etil o etan, porque el enlace que une los 2 carbonos es simple. Etanamina o etilamina, cualquiera de los dos. Eso lo vamos a ir profundizando más adelante. Pero si no es el nitrógeno solamente, sino que el nitrógeno está unido a un carbono y al oxígeno, hablaremos en ese caso de las amidas, con la misma especificación de acá. Se parecen porque en las amidas la presencia del grupo funcional es el nitrógeno, pero acompañado de carbono y de oxígeno. ¿Qué notas de parecido entre estas dos estructuras? Un segundito.
Ahora no permite ampliar. ¿Qué notas de parecido entre estas dos estructuras? En que el nitrógeno está en el mismo grupo 5 de la tabla periódica, por lo tanto, solo resiste 3 combinaciones. Una combinación con el carbono y 2 combinaciones con el hidrógeno. Pero obvio, estos 2 hidrógenos pueden ser reemplazados también por otros carbonos. Entonces hablaremos de aminas primarias, secundarias o terciarias. Ahorita en la diapositiva que viene arriba explicaré algo de eso. Lo mismo sucede con las amidas, que se le da eso por la presencia entre el carbono con el oxígeno a través de un enlace doble. ¿Cumple la tetravalencia el carbono en estado excitado? Pues yo creo que sí. Mire, 1 a la izquierda, 1 hacia abajo son 2 y 2 con el oxígeno son 4. Aquí se cumple la tetravalencia para el carbono, se cumple octeto para el nitrógeno. 1 valencia con este carbono y 2 valencias compartidas con hidrógeno me da 3 y tiene 5 electrones de valencia, entonces me daría octeto. O en el caso de los nitrilos o cianuros, muy populares en estos momentos sociales en Colombia, por aquello de la fiscalía, pero bueno. Los nitrilos son fácilmente identificables porque, permítanme ampliar, no sé qué pasa, voy a insistir, bueno, porque hay un triple enlace directo entre el nitrógeno con el carbono. No hay posibilidad de hidrógeno. Mira que aquí no aparece como acá. No aparece porque hay 3 enlaces compartidos con el carbono y 5 que tienen nitrógeno me daría 8. Y el carbono cumpliría tetravalencia. 3 que comparte con el nitrógeno y 1 que comparte con el carbono de este lado izquierdo son 4. Altamente tóxico, porque lo que hace es inactivar la unión de la hemoglobina con el oxígeno y eso nos produce a corto plazo un envenenamiento progresivo y termina con la muerte de la persona, ¿verdad? Si se consume cianuro. Hay algunas semillas de algunas frutas que contienen trazas, o sea, cantidades muy pequeñitas de cianuro en sus semillas, como el caso de la patilla, que nosotros conocemos aquí en la sabana como patilla, pero hay un número definido de semillas que si yo las consumo o me las trago, me puede ocasionar un problema bien difícil de tratar por intoxicación con semillas, desconociendo esa eventualidad. O en el caso de los nitroderivados, fíjate que aquí el prefijo nitro, al igual que aquí, hace referencia a nitrógeno, pero en este caso ya es la formación de un óxido en los nitroderivados. Esto de manera muy general, porque recuerden que estamos presentando algunas cositas que habíamos trabajado. Aquí quería llegar. En el caso del benceno, yo noto que en el benceno termina en eno, pero yo aquí aparentemente no veo los enlaces dobles. Voy a dejar de compartir. Mira que aquí estarían los policíclicos. Si hay 2 o 3, si hay 2 es naftaleno, muy parecido a la naftalina. Justin, muy tarde, Justin. Fenantreno, antraceno. Voy a dejar de compartir. Excelente, Justin. Y vamos a compartir pizarra. Vamos a compartir pizarra. A mí me dicen que el benceno dice que es hexágono. Me va a disculpar la grafía porque obviamente no soy un experto en esto. Estamos aprendiendo. Esto ha sido motivo de ver muchos tutoriales, en fin. Para que esto sea catalogado como benceno, tienen que haber enlaces dobles alternos con respecto a enlaces simples también alternos. Para que sea isocíclico u homocíclico hidrocarbúrico, pues el único elemento a compartir un único electrón, pues es el hidrógeno, en virtud de su número atómico. Pero como usted por física clásica sabe
que la materia no es estática. Además, en grado décimo hablábamos de los números cuánticos, que los electrones ascienden o descienden, pero nunca chocan contra el núcleo. Entonces, es entendible que esos electrones, alguien está intentando modificar acá. Por favor. Es entendible que esos electrones se muevan. Por lo tanto, puede suceder que ese electrón se alterne de esta manera. Entonces, no van a estar localizados estáticos. La posición de ellos puede ser 1, 3 y 5 para enlaces dobles. Para enlaces simples, 2, 4 y 6. Entonces, un aromático se establece como aromático cuando cumple varias condiciones. Número 1, que tenga 6 carbonos. ¿Dónde están esos 6 carbonos? Pues los 6 vértices. Que tengan 6 hidrógenos. Fórmula molecular, C6H6, fórmula estructural, la que acabamos de hacer. Fórmula mínima, sexta de 6,1, sexta de 6,1, CH. Además de eso, el benceno va a tener la alternativa de rotar enlaces, ¿cierto? Entonces, como tiene esa alternativa, usualmente se coloca el círculo, que no significa cero, sino rotación, ¿cierto? Voy a guardarles eso para que les quede en el video. Voy a cerrar porque me hacen falta ya menos de un minutito para lo siguiente. Me voy a ir acá. En ese caso, tenemos esta estructura, el benceno. 6 carbonos, enlaces dobles alternos y enlaces simples. Eso le va a dar una mayor estabilidad al benceno y por eso se cataloga como el primer aromático que existe, no el único, porque esta estructura ustedes la trabajan en función de las bases nitrogenadas de la estructuración del ADN. Naftaleno, antraceno si es lineal, fenanteno si tiene la forma de una escalerita, ¿cierto? Y fíjate que siempre hay enlaces dobles y enlaces simples en diferente posición. ¿Por qué obedecen eso a la estructura prioritaria del benceno? Si se nos corta, para que sepas que ya estamos sobre el tiempo. La orden del colegio es trabajar con ustedes en Zoom. No hay necesidad de cansarlos 2 horas porque yo tengo esa aplicación Google Meet o Google Meet, pero sé que la atención es difusa. Entonces, en virtud de eso, el hosting de Zoom, que lo deriva el otro colegio, una parte, me lo dan solo en la mañana. Por eso los estoy citando en la mañana para aprovechar ese hosting que es gratis, para que usted no tenga que estar entrando a la plataforma ni pagando internet ni nada de esas cosas. Yo les voy a subir eso. Y si es preciso, las guías que van a ser trabajadas, se las voy a colocar en el grupo, ¿cierto? Eso por el día de hoy. Pero, para terminar,